viva el amor, celeste será mi color. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos iniciando esta nueva entrevista, charla del segundo foro Humanidad 2020. Me llamo Raúl Encinas Rodríguez, presidente de México en Acción Sonora, y estamos transmitiendo para todo el continente americano. Cubrimos con esta página de México en Acción Sonora, la página Colonización Ideológica, la página Políticamente Incorrecto y la página Ideología del Caos, de costa a costa, del Atlántico al Pacífico y desde Canadá hasta Argentina. Y precisamente tenemos a un sacerdote, ahorita lo vamos a pedir que se presente o presentarlo, ¿verdad, Luis? Sí, hola, gracias Raúl, gracias Padre por aceptar la invitación. Esperemos sacar mucho jugo, mucho fruto. Por supuesto. El padre, soy Luis Alberto, mira. Muchas gracias, Luis Alberto. Nos va a estar acompañando el padre Julio Fáez. Él es de Argentina, actualmente está en los Estados Unidos de Norteamérica, pero en Argentina, padre, se inició una ola celeste, esta ola en la cual organismos mundiales pretenden imponer el aborto en nuestras naciones. Es público, es sabido, incluso ellos lo han manifestado, estos organismos públicos, los hemos visto en la prensa, no necesariamente todo lo que quieren lograr hacer, pero en una primera instancia, ¿quién es el padre Julio Fáez? Bueno, muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de cómo estamos posicionados, Raúl, Luis. Bueno, muchísimas gracias primero por brindarme este espacio en el foro. Y bueno, ¿quién es el Padre Julio? El Padre Julio es un pequeño sacerdote, sin duda, que nació en la ciudad de Bobril en el año 1986, descendientes de alemanes e italianos, y que después de un proceso de conversión muy lindo entró al seminario en el año 2005, al seminario de la Arquidiócesis de Paraná, en Argentina, a la cual sigo encardinado, en donde estudié, hice todos mis estudios en ese seminario y donde finalicé en el año 2013. En el año 2014 fui ordenado diácono y sacerdote, en donde enseguida me derivaron a una parroquia donde estuve trabajando justamente con el pueblo, ¿no? Estuve 5 años ejerciendo sacerdocio en Argentina y actualmente me encuentro haciendo una experiencia de misión en los Estados Unidos, sobre todo con el Ministerio Hispano de la Diócesis de Peoria, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Así que bueno, muy breve, pero quería como encuadrar todo. Y muy joven, padre. Muy joven, sí, Raúl. Sí, yo ya en el 86, Luis, ya estabas tú en la universidad. Yo estaba en la primaria, era en la primaria. Ok, yo en la secundaria, padre. Padre, usted estuvo muy presente en la lucha en Argentina, esa lucha que en México, por ejemplo, aquí en Hermosillo, yo recuerdo esa noche, una noche muy fría allá en Argentina, y acá muy desesperante, porque queríamos ver un voto pro vida de los senadores en Argentina. El título de esta conversación, de esta entrevista, es Pro Vida Eterna. Es una frase de la religiosa cirujana, incluso creo participante del ejército o algo así, que estuvo en la Convención Republicana de los Estados Unidos de Norteamérica para apuntalar la campaña de Donald Trump. Y ella utilizó esta frase: no solamente somos pro vida, somos pro vida eterna. ¿Qué significa esto, padre? Bueno, sin duda que esa frase me parece que es una frase que integra nuestra lucha. Cuando hablamos de pro vida, sobre todo, pero pro vida eterna, uno tiene que tener en cuenta que en toda esta discusión lo primero que tenemos que saber es tener en cuenta algunos argumentos que son biológicos primero, y esto cualquier científico o aquellos que han estudiado un poco más de un desarrollo de bioética moral. Y estas cuestiones tenemos que saber desde que el inicio
de la concepción, donde tenemos el gameto masculino y el gameto femenino, y tenemos propiamente esa unión entre los gametos, y se forma el cigoto, en ese mismo momento de la unión del gameto masculino con el gameto masculino, o sea, óvulo, espermatozoide, Dios infunde el alma. En ese mismo momento, para los que tenemos una mirada de fe, en ese momento Dios infunde el alma. Por consiguiente, esto descartaría absolutamente toda posible discusión a partir si el aborto puede ser legal o ilegal a partir del primer día, del segundo día, de la 14 semana, de la 23 semana, de la 32 semana o hasta el día previo del nacimiento, ¿no? Con argumentos que son muchas veces, lamentablemente, que ni siquiera tienen un apoyo científico, como diciendo, no siente, no experimenta, no siente dolor y demás, cosas que por ahí se repiten. Nosotros tenemos que tener claro primero esto, digamos, ¿no? O sea, a partir de esa unión de los gametos, Dios infunde el alma. ¿Qué significa esto? Que el alma tiene una dimensión que está llamada a la eternidad. O sea, el hombre ha sido llamado a la eternidad, pero en todas sus dimensiones, tanto bio como psíquica y como espiritual. O sea, esto es un desarrollo ya mucho más antiguo de lo que nosotros pensamos, porque es un desarrollo propiamente de la filosofía aristotélica. Digamos, ¿no? Cuando hablamos de estas dimensiones bio, psíquica y espiritual, muchas veces los argumentos de lo que quieren la interrupción legal del embarazo solamente se basan en los argumentos biológicos, ¿no? Y se quedan ahí, pero inclusive juegan con esos argumentos, falseándolos, para poder presentar algo que ya los sofistas hacían en un tiempo, que se llamaba sofismo: presentar una verdad aparente, para que presentando una verdad aparente, aquellos que no tienen capacidad de razonar y de poner a juicio, de pasar por un juicio crítico, eso que se formula como una verdad aparente, lo hago creer. Que en realidad esa es la gran falacia que hacen los medios de comunicaciones, o los grandes medios de comunicaciones, detrás de una agenda muy importante, como se hablaba en el tema anterior. Entonces, por ahí, perdón, Raúl y Luis, me puedo llegar a ir de tema, pero ustedes frénenme si es necesario y díganme, padre, a ver, frene un poco porque nos está dejando atrás. Por ahí yo me cebo mucho, como decimos los argentinos, y esta lucha como que la tomé muy a pecho en mi país, y esto me ha llevado, digamos, a que pueda tener un poco más de énfasis en lo que voy diciendo, ¿no? Padre, entonces, si gusta nos detenemos, por ejemplo, ahorita nos decía que cuando hay el momento de la concepción, en ese momento ya existe un alma en la persona, entonces es inconcebible poder decir voy a terminar con esa vida a uno que es creyente. Sería inconcebible pensar en deshacerse de ello. Desde lo que es el moral matrimonial, en ese amor donde se produce, sabemos que el matrimonio está ordenado para el amor mutuo y la procreación de los hijos, ¿no? Esas son las dos funciones de la vida matrimonial. En ese momento del coito conyugal, en donde el esposo y la esposa se encuentran en la expresión de amor a través de la sexualidad, que es una de las expresiones de amor que hay dentro del ámbito matrimonial, y se produce la fecundación, Dios en ese contexto infunde el alma. Ni un segundo después, ni un segundo antes, ni un día después. No es que Dios espera un día para ver y a ver, vemos si infundimos el alma o no. O sea, a partir de ese momento podemos decir que tenemos que pensar en vida eterna. Es por esto que es tan grave el punto de discusión, y creo que acá nunca vamos a llegar, digamos, como una especie de acuerdo, porque nuestras agendas o las agendas que en realidad tienen, sobre todo la ONU, no tienen en cuenta estas verdades. ¿Por qué? Porque le da miedo, porque a la hora de tener como esto como una verdad, y que tiene argumentos científicos, que ni siquiera lo basamos en cosas que están como colgadas y demás, pero hay que ocultarlo. ¿Por qué? Porque molesta, y no son tenidas en cuenta, por consiguiente esto se borra. Y no es lo que se dice,
Lamentablemente no es lo que se informa, lamentablemente, por eso es que nosotros no podemos dejar de decir estas cuestiones a través de estos espacios que muchas veces nos ayudan a iluminar. Entonces, por eso no tenemos ningún margen de discusión a partir de la concepción, de la unión del gameto masculino con el gameto femenino. Ya no hay discusión, hay vida eterna. Y ahí nos estaríamos metiendo en un plano que realmente para las personas que son de fe. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la Argentina surgió un grupo de católicas por derecho al aborto. O sea, era como medio ilógico. Católicas era el grupo, inclusive esto está vigente, por derecho al aborto. No sos católica por derecho al aborto. O sea, hay algunas causales que se pueden contemplar o se pueden tolerar como un mal menor si la cuestión viene muy complicada, digamos, que inclusive en la Constitución argentina esto se contempla. Pero, digamos, acá tenemos el famoso testimonio de la beata Jana Beretta-Molla, no quiero confundir, en donde ella hizo una opción y prefirió la vida, digamos, ¿no? Entonces, el punto de partida es este. Cuando somos llamados para la vida eterna, no podemos discutir absolutamente nada a partir del momento de la concepción. Y este es desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista científico, el padre de la genética moderna, Jérôme Lejeune, nos ha señalado que desde el momento de la unión de estos dos gametos ya hay persona humana, porque hay muchos que renunciando al derecho natural o a la naturaleza, a la biología, nos han establecido, padre, que no hay vida sino hasta después de la semana 12. O incluso hay algunos muy atrevidos, como en Nueva York, que han actualizado la ley en la cual se permite abortar hasta el 9º mes de embarazo. Más aún, hay algunas personas que llegan a señalar que no hay persona hasta el momento de registrar el nombre y la persona en un registro civil. Exacto. Mira, Raúl, esto es también, creo que muy importante reflexionarlo. Cuando hablamos del punto de vista biológico, no nos olvidemos de la definición de Boecio cuando habla de persona. Persona es sustancia individual de naturaleza racional. En ese mismo momento, y estamos hablando de filosofía antigua, ojo, de filosofía antigua. Estoy hablando de principios filosóficos y que después muchos científicos, muchas veces no creyentes, también lo definen así, como sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, si vamos al punto de vista biológico, el tratar de camuflar esta verdad, de que hablamos de ese momento de la fecundación ya como una sustancia individual, totalmente independiente, si bien necesita del cuerpo de la madre para poder alimentarse, digamos, y tener vida, pero es totalmente otra sustancia individual de naturaleza racional, también dejamos desde el punto de vista biológico obsoleto el argumento de las agendas que muchas veces trae la ONU y la agenda que repiten los movimientos feministas, que empezaron buscando, digamos, la reivindicación de ciertos derechos que no tenían, y creo que lo han hecho muy bien, pero después la agenda feminista lamentablemente se fue por un lado que ha perdido como el norte y el cauce y ha producido estragos en muchos países como nosotros lo sabemos. Estos movimientos feministas que desgraciadamente hoy han tomado, padre, muchas de las agencias, de las oficinas, de la representatividad legislativa en nuestras naciones, en todo el continente americano, incluso en Europa, y que están haciendo sumamente daño en la percepción. Lo grave también, padre, estamos hablando con el padre Julio Fáez, cubriendo todo el continente americano por medio de este segundo Foro Humanidad 2020. Padre, estas ideas o estas ideologías están permeando en las legislaturas, están permeando en los libros de texto. En Argentina, a través de la enseñanza sexual integral, algo así, ¿verdad? En México igual, en Perú también, en Ecuador también.
¿Qué es este tipo de derechos sexuales que nos está ofreciendo la ONU y la OMS para tener ya en los niños, en los adolescentes, una creencia que no hay vida humana y que no pasa nada? Exacto. Mira, te cuento un poquito con respecto a tu pregunta, Raúl. Justamente yo en Argentina me dediqué mucho a la docencia, trabajé en 3 profesorados, o sea, viene a ser, digamos, como un grado ya universitario, y trabajé en un secundario también, con chicos, adolescentes y ya con adultos preparándose para ser, por ejemplo, profesores. Esta cuestión la tuve que trabajar. ¿Por qué? Porque trabajé en colegios confesionales propiamente, digamos. Cuando se quería poner en la currícula lo que era conocido como educación sexual integral, todo lo que venía según la ley 26.150 para lograr la educación sexual integral venía con esta ideología de género de fondo, en la cual se buscaba ciertos derechos, algunas cuestiones estaban bien, no eran discutibles, pero en otras implícitamente eran catastróficas. O sea, inevitablemente en muchas de nuestras escuelas, por ejemplo en Argentina, cuando llegaba el material impreso de Nación, ¿qué hacíamos? En caja a guardar. Era un material catastrófico, en donde, por ejemplo, ponían en crisis inclusive la identidad y rompían ciertos parámetros que lo hacían dudar a los chicos, por ejemplo, si realmente se identificaba como hombre o como mujer, y que estaba bien poder identificarse como hombre y como mujer desde la pequeña niñez. Imagínate lo que era esto. Y así, inclusive en las siguientes etapas, en los siguientes años. Desde la pequeña niñez, padre, estamos hablando más o menos de qué edades. Y desde nivel inicial, los libros llegan para nivel inicial, de 5 a 6 años en nivel inicial en Argentina. Estamos hablando que hay un nivel inicial de 4, 5, y ya después, cuando los chicos tienen 6 años, empiezan lo que se conoce como primer grado o primaria, ¿no? Y ahí hacen los 6 años de primaria y después pasan a lo que se conoce como secundario. Estamos hablando que los chicos están recibiendo un material pedagógico del Consejo de Educación de la Nación, ya con 4 años de edad, en donde ya se empieza a trabajar toda esta cuestión de género. Y aquí estamos frente a una cuestión que generalmente genera, digamos, como una crisis, y en donde se quiso meter esta reforma también en la cuestión de educación y se frenó, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque la gente no se dejó engañar, y eso es muy importante. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. El poder lo tiene el pueblo. Nos quieren hacer creer que el poder lo tienen los políticos, cuando en realidad el único poder que tienen los políticos es el dinero de las agendas catastróficas. Y no tienen otra cosa más que eso. Pero cuando el pueblo se pone de pie, como lo hicimos en Argentina, se les cayeron los pantalones a todos los políticos, como se le va a caer los pantalones al gobierno actual de Argentina, porque se le tienen que caer los pantalones. Porque cuando el pueblo siga despertándose contra la agenda nefasta, que lamentablemente la ONU está bajando, y el pueblo se levante y se dé cuenta, ahí lamentablemente por el voto baila el mono, como decimos nosotros. Entonces por el voto los políticos se bajan los pantalones. Y es muy triste lo que estoy diciendo, pero es real. Este voto, padre, está sumamente interesante esta agenda que nos está compartiendo, que está bajando la ONU a nuestras naciones, y las baja porque los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, aquel que pagó una contraportada en el New York Times cuando se iba a votar en Argentina en el Senado, cubierta de verde, con las palabras Senado o Argentina, algo así, el mundo te está vigilando, como si el mundo decidiera matar a sus niños en el vientre materno. Esa agenda que, como bien lo dice, padre, no solamente puede ser frenada en Argentina con el voto, sino también en nuestras naciones, porque nos están viendo en todas las naciones del continente americano, que es el poder que tenemos nosotros, y podemos decir: con aborto no te voto, y con ideología no te votaría, que esa debe de ser la premisa de un pro vida, pro familia y pro libertades. Pro vida eterna. Y pro vida eterna, por supuesto, los que somos creyentes.
¿Cuál es esa agenda, padre, de la ONU que debemos de estar vigilantes? Sin duda que aquí hay que tratar de cómo separar algunas cuestiones. Y yo estuve por ahí estudiando un poquito sobre todo lo que la ONU está bajando y cómo lo podría sintetizar sin poder hacer una síntesis de esta cuestión o poder resumirlo en una frase. A mí me da la sensación... Pasó un avión, buen signo, creo. Pasa un avión regularmente por alguno de nosotros. Aquí vivo abajo de la torre de control. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, esta agenda de la ONU yo la podría resumir en una frase. Más gente, menos recursos. Menos gente, más recursos. En esa frase yo defino la agenda de la ONU. Entonces, todo lo que sea política de reducción de natalidad es visto como la gran lucha por los derechos. Por ejemplo, ¿por qué en muchos de nuestros países latinos, por ejemplo, los tratamientos hormonales para cambiar de sexo, las cuestiones que tienen que ver con la ligadura de trompa, la vasectomía, el aborto y demás, son tratamientos gratuitos que prácticamente el Estado los paga, pero por supuesto con un dinero que es mandado de una agenda mucho más grande, y para hacer un tratamiento... Con el dinero del pueblo. Exacto. Y, por ejemplo, un tratamiento, por ejemplo, para un cáncer debe ser pagado y muchas veces luchado por las prepagas o mutuales porque no quieren hacerse cargo y perdemos la vida. Acá la cuestión es esto: menos gente, más recursos. Y todo lo que pueda ser disfrazado en ese lema debe ser aprobado. Lamentablemente, y yo hablo un poquito de Argentina, vos recién mencionabas un poco esto, Raúl. En Argentina tuvimos una lucha muy grande que nos sacó a las calles. Esto fue en el año 2018, cuando querían meter por debajo del tapete el proyecto de ley, digamos, para el aborto, que tuvo su aprobación en la Cámara Baja, lamentablemente a última hora por 3 diputados fallutos, literalmente, 3 diputados de La Pampa, que a última hora cambiaron su voto en la madrugada. ¿Por qué? Porque hubo mucha plata de por medio. No hubiera pasado este proyecto en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados en Argentina, pero lamentablemente a última hora los 3 diputados que decían que votaban en contra de este proyecto cambian su voto y por un margen muy estrecho la cosa pega su giro, termina pasando a la Cámara Alta. Creo que cuando pasó a Cámara Alta, a Cámara de Senadores, ahí fue cuando los argentinos dijimos no, basta, porque vimos realmente la corrupción que se había estado manejando en toda esta cuestión. Y ahí fue cuando en realidad el pueblo dijo, aquí no nos van a pasar por encima, y gracias a Dios tuvimos una Cámara de Senadores un poco más prudente que realmente vio que el pueblo argentino esto no lo quería. Es cierto, en la portada, en la contratapa del New York Times había aparecido esta gran publicidad, que ni quiero imaginarme cuánto costó, porque hacer una publicidad de una página del New York Times no cuesta $2, ¿no? Y tantas otras cosas que hicieron en torno a toda la cuestión, sino que muchos medios presentaban como la lucha del aborto con fotos de los que estaban a favor del proyecto del aborto, cuando en realidad la gente que había tomado las calles, y acá aclaro algo, pacíficamente, sin quemar, sin destruir, sin agredir, fueron aquellos que tienen bien claros los valores morales para que una sociedad prospere y crezca, ¿no? La gente le dijo a los políticos, con aborto no te voto, y no solamente fue en el Obelisco, en el Gran Buenos Aires, frente al Congreso, sino que también esa lucha la llevamos a todos los pueblos. ¿Qué hicimos en los pueblos? Yo, por ejemplo, en mi parroquia no me quedé quieto en ningún momento. ¿Por qué? Porque en muchos pueblos lo que empezamos a hacer es intentar, por iniciativa popular, que es una ley que en Argentina está vigente, la ley 24.747, por iniciativa popular, declarar a todas las ciudades pro vida. Muchos lo lograron. Yo en mi pueblo no lo pude lograr. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestros concejales no se querían meter en la cuestión de la discusión. Claro, ellos sabían muy bien que teníamos un pueblo en el cual la vida es primero.
nosotros llegamos a juntar para esta ley de iniciativa popular, que es la 24747, más del 1.5 del padrón electoral, que es lo que se exige de firmas para que se trate. ¿Qué hizo el Consejo, por ejemplo, Deliberante de nuestra ciudad? Cajoneó absolutamente todo. Lo cajoneó, no lo trató, digamos. ¿Pero por qué? Porque hay un Consejo Deliberante que no quería en realidad meterse en una discusión. Molestaba más un hombre con 2 chicas con una bandera verde que un pueblo que se había levantado. Una mentira vendida por los medios. ¿Cómo se puede entender esto? Pero te puedo asegurar, Luis y Raúl, que el día del 8 de agosto del año 2018, en Argentina, nadie de los que sabíamos que la vida tiene valor en el vientre materno prácticamente durmió. Yo recuerdo que el otro día tenías clases, yo tenía que ir a clase de psicología, tenía a las 7 de la mañana. Esa noche no pude dormir. Y sin embargo, me quedé esperando a ver qué chanchada podían hacer a la madrugada, porque muchas veces nuestros parlamentos esperan a la madrugada cuando la gente se va a dormir para meter las cosas por debajo de los estrados. Y esa noche, gracias a nuestros senadores que se la jugaron, el aborto no fue posible, porque el pueblo se había levantado. Y al otro día en las calles, vestidas de celestes y blanco, y esa foto que pasaba al inicio me emocionó mucho, el pueblo argentino, por octava vez, le volvía a decir en nuestro país, no. Y esto realmente es un motivo de mucha alegría, porque nos hace descubrir que no solamente católicos ni cristianos, sino gente que tiene un poco de cabeza y piensa y tiene formación en valores, también salió a las calles, por más que no practique ninguna fe, y dijo, esto es impensable. Y tal vez no solo era... Julio Fáez. Adelante, Luis. Sí, es que yo me acuerdo que mi esposa y yo estábamos viendo ese día, ese 8 de agosto, estábamos viendo, siguiéndolo, y nos quedamos hasta muy noche también, de tal modo que no solo era el pueblo argentino levantado de pie allí, sino era la oración del pueblo mexicano, del pueblo panameño, de todos los cristianos y de esa gente que todavía tiene uso de razón, pidiéndole a Dios, de tal modo que pues era más allá de las fronteras, ¿no? de Argentina, donde le estábamos suplicando a Dios y siguiéndolos, así que estábamos en la lucha también con ustedes. Es una lucha espiritual, padre. Es una lucha espiritual, aparte de ser una lucha del derecho natural, del derecho positivo, de estar en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, de estar en las calles, porque en México se pararon más de 100 leyes o propuestas legislativas el año pasado. Se pararon, dijimos no, debido a que salimos a marchar también, salimos a orar otros 40 días por la vida, salieron evangélicos, salieron católicos, salieron cristianos denominacionales, cristianos no denominacionales, incluso gente que no tiene una creencia, pero que sabe que el respeto a la dignidad de la vida humana es necesaria. Pero sí, padre, es una lucha espiritual la que estamos viviendo. Muy bien. Contra los demonios del aire, contra la carne, la sangre y los demonios. Muy bien la apreciación realmente, ¿no? O sea, esto va mucho más allá de lo que es el derecho natural y positivo, ¿no? Que en las agendas está establecido como punto de discusión. Y prácticamente la confirmación de lo que está diciendo es así, estamos yendo mucho más allá. O sea, el que es una persona de fe sabe y tiene muy bien en claro que esto en realidad es una lucha espiritual. Esto va mucho más allá de una agenda de derecho positivo y natural. Acá no estamos luchando. Vos fijate las actitudes de las mujeres que muchas veces luchan a favor del aborto seguro, legal y gratuito. No sé si han visto, por ejemplo, recorrieron fotos en la Catedral de Buenos Aires, en la catedral que era del cardenal Bergoglio presidía en Buenos Aires, en Argentina. Las mujeres muchísimas veces en repudio a lo que estaba pasando, no solamente que querían salir a prender fuego a las iglesias, lamentablemente eran unas pobres cristianas
haciendo sus necesidades en la puerta de la catedral, mostrando todas sus intimidades, por ejemplo, no. Eso no es digno de una persona, mucho menos de una mujer. Entonces ahí es cuando nos dábamos cuenta que realmente era una actitud prácticamente demoníaca. O sea, una mujer no puede estar haciendo eso, o no puede estar totalmente desnuda diciendo que, bueno, lo puede hacer, o imitando, digamos, un aborto toda chorreada de tinta con bebés y cortándolos con tijera. O sea, cuando nosotros veíamos esas imágenes, realmente un poquito nos asustamos porque decíamos, primero que acá no hay cordura, decimos los argentinos. O sea, acá no hay racionalidad, acá estamos frente a otra cuestión que va mucho más allá. O sea, que capaz que muchos no lo podían definir, pero prácticamente salía de los parámetros de normalidad en una lucha que en realidad era no natural. O sea, no, y realmente esto es una lucha espiritual y gracias por esto, ¿no? O sea, porque realmente si nosotros nos ponemos a pensar que estamos llamados a la vida eterna, y ese sería un regalo que en realidad Dios nos da a cada uno de nosotros, lo que más quiere nuestro enemigo es que mientras menos vida eterna haya y más secuaces para él, mucho mejor. Y esto es real, es así. Mira, a mí, Raúl y Luis, me ha tocado acompañar en diferentes proyectos a lo largo del mundo. En Argentina tenemos un proyecto que se llama Proyecto Raquel, que acompaña muchísimo a las mujeres post-aborto, ¿no? Me ha tocado acompañar muchas mujeres post-aborto y realmente es catastrófico. Yo he sufrido con esas mujeres y capaz que pueden estar escuchando este testimonio también muchas otras. Lo que ellas experimentan post-aborto es una muerte eterna, literalmente, porque experimentan después de un tiempo que han matado. Y no es que un cura le dijo, vos mataste. Caen a la iglesia, buscan un sacerdote, buscan ayuda, buscan psicólogos, buscan psiquiatra, porque ya no toleran la presión de haber experimentado. Y no porque la iglesia infunda moralmente que eso está mal y ha matado. No, porque hay algo que se llama sindéresis, que es la captación de los primeros principios morales, que le grita a la conciencia de esa mujer que lo que ha hecho está mal, y eso se llama sindéresis. Gracias a Dios todavía muchas mujeres tienen esa captación de esos principios morales naturales que todavía le dicen, mujer, ojo, porque después a lo mejor estás con mucho miedo en este momento por la decisión que estás tomando, pero después vas a ser infeliz de por vida. Y desde mi experiencia de acompañamiento a las mujeres en el proyecto Raquel, que gracias a Dios hay muchos voluntarios trabajando en esto, ha sido un trabajo muy arduo en la cual prácticamente después se camina con esta cuestión de cargar con un aborto. Es muy duro, pero es real. Padre, nos ha facilitado un organismo o una opción que tiene la iglesia que es Proyecto Raquel. ¿Es preventivo también, Padre, o es ya acompañando después de? No, es preventivo. El proyecto Raquel propiamente acompaña en el post, ¿no? Pero está dentro de un trabajo muy orgánico, de un movimiento, si se me van algunas palabras cuando empiezo a hablar rápido, de un movimiento Pro Vida en Argentina, espero que si alguna de las chicas está viendo me lo recuerde, Grávida, ahí se me vino a la mente, a través de un movimiento que se llama Grávida, que trabaja antes, durante y después. ¿Por qué digo antes? Porque muchas veces nuestros colaboradores en Grávida, cuando se enteran que puede llegar a haber algún posible aborto, todavía, gracias a Dios, bueno, en Buenos Aires sí, tenemos clínicas abortistas clandestinas, pero y en algunos otros lugares también, y en algunos otros pueblos, pero siempre es clandestino porque eso no está aprobado. Nuestros voluntarios se acercan a la persona que puede llegar a querer interrumpir el embarazo para poder brindarle la otra cara, que muchas veces los médicos no dicen nada, ¿no? Y que terminan diciéndole que todo está bien y que solamente es un proceso muy, muy rápido, que no va a pasar nada y que tanto, ¿no? Porque mueve mucha plata. En Argentina en este momento todo eso es un gran negocio, al ser clandestino también. Entonces, en este movimiento Grávida se trabaja antes,
durante y después, ¿no? Acompañando durante mucho tiempo a las personas que han recurrido a la interrupción del embarazo, del aborto. Y son opciones que tenemos y que debemos de aprovechar, o como comenta usted, que hay mucha gente que está trabajando, apoyando este apostolado dentro de la iglesia. Incluso el proyecto La Raquel lo podemos encontrar en una página y localizar nuestra ciudad, quizá el país, la ciudad donde está, y hay opción. No es en su desesperación el aborto lo mejor posible, no es lo mejor, no es nada agradable, y se puede facilitar este acompañamiento a las personas. Retomando, padre, lo de la lucha espiritual. Steven Seagal, que es el biógrafo o el entrevistador oficial de Benedicto XVI, el Papa emérito, sacó en marzo pasado un libro, entrevista de Benedicto XVI, y allí claramente Benedicto XVI dice que el aborto procede del anticristo. Claro, esto no tuve la oportunidad de leer justamente ese comentario. Al libro lo conozco, no leí todo el libro, pero me interesó la entrevista, en realidad entrevista que le hacen a Benedicto XVI. Y esto, o sea, por supuesto que esto tiene que ver con el anticristo. Eso está muy relacionado con el anticristo, porque va contra lo planeado o soñado por Dios para la eternidad. A ver, desde el momento de la creación, ¿no? Después de haber creado durante los 6 días toda la creación, Dios, en uno de los relatos de la creación, llegando al último día, crea al hombre y la mujer, y va diciendo, y fue muy bueno, y fue muy bueno, y fue muy bueno, y fue muy bueno, y cuando llega al hombre y a la mujer dice, y fue muy bueno. Y los creó a imagen y semejanza, Génesis 1:26. Cuando dice esto, a imagen y semejanza, está diciendo que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, somos el reflejo de Dios en la tierra, copartícipes y co-creadores también. Mirá la gracia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque también se nos ha dado esa facultad de crear cuando damos vida. Y esto es increíble. Entonces, si somos imagen de Dios y tenemos esa posibilidad de generar vida, como Dios también ha permitido, todo aquello que vaya a la imagen y semejanza de Dios es propiamente del anticristo. Y aquí creo que tiene su lugar el anticristo, meterse a través del aborto. No solamente porque va contra una vida ya gestada, sino también porque va contra la vida de la mamá que recurra a esa decisión, que posteriormente queda como muerta en vida después de esa decisión. Entonces, fíjate que todo esto es como una red. Inclusive sabemos que todos los que trabajan en esta cuestión referida al aborto, lamentablemente son partícipes, directa o indirectamente, de un mal moral. O sea, material y formal, por consiguiente, estamos hablando de un pecado gravísimo. O sea, hasta la enfermera que de pronto tiene que esterilizar los instrumentos quirúrgicos para proceder al aborto es partícipe de un mal. Claro. Entonces, tenemos como... En el 1868 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que el pecado es un acto personal, pero nosotros colaboramos cuando no corregimos, cuando solapamos, cuando no nos oponemos a ello, cuando teniendo la obligación de hacerlo. Entonces la enfermera, digamos, el político, el maestro, quien tenga la posibilidad racional de hacer una lucha y no la haga, está de algún modo colaborando con este mundo, y sobre todo esto de que si somos pro vida eterna y que la lucha es contra el anticristo. Me acuerdo de la frase, creo que es una santa moderna que dijo, una vez nací y ahora soy inmortal. Entonces, y también quisiera recordar una frase, los medievales le daban mucho valor a la libertad, porque sabían que en una decisión concreta se podían estar jugando la eternidad.
en esa decisión se jugaban la eternidad, es decir, cielo e infierno. Y ahorita me acordé al inicio de Eclesiastés capítulo 11, ahí hay capítulo 11, versículo 3, dice, hacia donde caiga el árbol, a la derecha o a la izquierda, allí se quedará. Y San Bernardo dice, ¿hacia dónde va a caer el árbol? ¿Hacia la izquierda, al infierno, o hacia la derecha? A donde lo lleven las hojas, dice San Bernardo. Los frutos, a donde haya más peso. Pero en el versículo 5 del mismo capítulo 11 del Eclesiastés, se dice, tú no sabes, así como tú no sabes por dónde le llega el espíritu al niño en el vientre de su madre, así no sabe otra cosa. Pero ahí están esos dos, ¿no? De la libertad que se juega uno eternamente con esta decisión de cometer un aborto o no cometerlo, y la idea de que ya bíblica, de que el alma, el espíritu es infundido al niño en el vientre de la madre. Un detalle, yo doy clase de ética y en la universidad siempre hacemos había unos problemas de conexión, Luis. ¿Te quedaste que en la universidad? Me quedé presentándome. Me quedé... doy la clase de ética y hay muchachas que exponen sobre el aborto y dan sus argumentos y dicen, por ejemplo, que no hay vida hasta las 12 semanas. Y yo les digo, bueno, ¿y por qué ahora lo quieren legalizar después de las 12 semanas? Ahí se ve que es político y todo. Pero yo creo que del 90 o 95% de las muchachas que exponen sobre el aborto, personalmente van conmigo después, no sé si para que no las repruebe o qué, pero me dicen, yo no cometería nunca un aborto, pero quiero defenderlo. No, y eso que decía del problema psicológico posterior, me dicen, es que le va muy mal antes y le va muy mal después, pero por eso tiene que haber más acompañamiento terapéutico, psicológico, hospitales más sanos. Se lo digo porque esa sindéresis me llamó mucho la atención, los principios axiomáticos. Está en la conciencia que lo que va a hacer es malo, que lo que está haciendo es malo y que lo que hizo es malo. Gracias por ese aporte, Luis. Literalmente vos recién acababas de retomar un concepto que yo dije anteriormente, la sindéresis. Es increíble cómo en la conciencia de la persona humana siempre va a gritar la sindéresis, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que estar atentos, porque tanto vos como das clases, yo lo hacía en Argentina y trabajaba arduo por esta cuestión también, como lo hacés vos a través de todo tu espacio, Raúl. Nosotros no podemos dejar de formar en estas cuestiones, porque si nosotros realmente nos callamos van a empezar a gritar las piedras y no juega la vida. Vos recién citabas el punto 1868 del Catecismo, Luis. Claro, y es cierto, el pecado es individual. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones. O sea, en el plano civil y en el plano moral, cada uno es responsable de sus acciones. Pero en esto también entra el concepto de estructura del pecado, que después posteriormente también está definido en esos puntos del catecismo, en donde muy bien dijiste que somos partícipes formales de un mal moral cuando de pronto estamos metidos en esta estructura, cuando colaboramos de alguna u otra forma. Entonces, no solamente ha cometido, por ejemplo, un delito quien se queda con $100.000 del Estado, sino también aquel que firmó el cheque y que lo cajoneó por algún lado, y de pronto aquel que vio el cheque y no dijo nada. Entonces, acá tenemos una estructura de corrupción y que es muy difícil desamblarla, y en donde estamos exigidos a que cada uno de nosotros, desde el lugar de donde estamos, podamos seguir gritando. Y hay muchísimos jóvenes que estas cosas las tienen muy claras, pero nuestros jóvenes lamentablemente están asediados por los medios de comunicaciones que solamente presentan parcialmente. Mira, qué interesante. ¿Saben cuándo empezó la agenda más fuerte de discusión en cuestiones de aborto y género? Cuando a Planned Parenthood se le recortaron los fondos del Estado en los Estados Unidos.
Cuando a Planned Parenthood se le quitó dinero aquí, empezó a buscar, como digo yo, a los sudacas. Empezó a buscar, porque en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, que le fue muy mal también, en que quisieron meter toda esta cuestión, el pueblo salió a las calles. Pero qué casualidad. O sea, Planned Parenthood, que son clínicas que inyectan mucho dinero, por ejemplo en Argentina, en una que se llama Casa Fusa, reconocida como Casa Fusa, y otra que en este momento no recuerdo, y que trabajan por debajo del tapete, claro, porque están actuando en una ilegalidad, pero que en definitiva los gobiernos lo están apoyando. ¿Por qué? Porque tienen que lograr estas leyes. Entonces, desde derecho positivo esto va avanzando. El problema es que no lo pueden hacer tan fácil, porque cuando el pueblo justamente habla no lo pueden hacer tan fácil. Entonces, nos jugamos la vida eterna, literalmente, y el árbol se va a mover para el lado donde se mueven las hojas, y eso es un hecho. Y aquí tenemos el gran peligro de nuestros jóvenes, porque si el viento está soplando solo para un lado, muchos de nuestros jóvenes, si no los acompañamos, van a decir, ¿y no tendrán razón? ¿No será que tantas mujeres pobrecitas mueren por esta cuestión? Y es triste, es real, pero es triste. Pero aquí no estamos hablando de la opción aborto, aborto clandestino o aborto legal. Acá hablamos de aborto sí, aborto no. Porque sabemos que estamos yendo más allá de algo que podamos llegar a decidir nosotros. Y que no me vengan con el argumento falaz o la falacia de que porque soy hombre no entiendo. No. Soy hombre y he escuchado muchas mujeres que han pasado por esta cuestión del aborto y cada vez me convenzo más que esto es una cuestión nefasta y cada vez me convenzo más que esto no es solamente el derecho positivo natural, sino que tiene que ver mucho más allá, digamos, no con el mal. Tiene que ver mucho más con la vida eterna, padre. Y ahorita nos hablaba acerca de que hay culpa si proveemos, si auxiliamos, si ayudamos, si movemos esa aguja de un lugar a otro en cuestiones del aborto. ¿Qué hay si yo voto por un candidato en México, por ejemplo, por los candidatos de Morena claramente abortista, o en los Estados Unidos de Norteamérica por un Joe Biden o por una Kamala Harris, que son los candidatos abortistas que están tratando de impedir 4 años más de Donald Trump, o por un Fernández que se dijo que era pro vida y que resultó, igual que Macri, pues abortista? ¿Qué hay de la culpa? Yo voto por un candidato claramente pro aborto. Bueno, aquí tenemos una cuestión muy compleja, Luis y Alfredo, o sea, justamente siendo la responsabilidad moral. Primero, que muchas veces nosotros nos hemos sentido engañados, porque de pronto han dicho que son, por ejemplo, candidatos pro vida. Aquí en los Estados Unidos la eterna lucha, los candidatos siempre tienen 2 banderas, aborto e inmigración. Y si un candidato se tira por el lado del aborto, el otro por inmigración, y dividen los tantos en el tema de los votos. Esta es una cuestión eterna en los Estados Unidos, que lo estoy aprendiendo ahora, digamos, ¿no? Entonces ya no puedo ir por el lado de inmigración porque está el otro candidato, bueno, ahora me voy por el lado del aborto, a ver si puedo ir por ese lado. Lamentablemente que muchas veces somos engañados. Nosotros sabemos que si actuamos en ignorancia, después hay que diferenciar si es ignorancia vencible o invencible, pero esto es una cuestión más compleja, a lo mejor para entrar ahí a discutir. Pero si actuamos en ignorancia no tenemos una responsabilidad moral sobre lo que emitimos. Por ejemplo, un candidato nos dice, no, yo soy pro vida. Por ejemplo, el candidato ahora de Fernández, que le encanta visitarse con el Papa junto con todos sus secuaces, cosa que no vamos a entender jamás nosotros, los argentinos, por ejemplo, en esa cuestión, ¿no? O sea, y dice, bueno, no, yo voy a estar a favor de la vida. Y yo digo, bueno, este candidato va a favor de la vida, voy, lo voto. Y resulta que al segundo día me mete un proyecto por debajo del tapete, en su equipo o en su gabinete, para que empiece a ser tratado, y hasta con la posibilidad de sacarlo, digamos, como una cuestión de agenda desde el Ejecutivo. Tristísimo, ¿no? Yo fui engañado. ¿Tengo responsabilidad moral frente al voto que emití cuando él me dijo que era pro vida? Y no, porque yo fui engañado. Ahora, la cuestión que nos pasó en Argentina cuando se aproximaban las elecciones era que estábamos totalmente perdidos. La gente, lamentablemente, ha perdido mucha fe, si se quiere, en los políticos. No en la política es muy buena, el problema son los políticos.
¿no? La gente ha perdido mucha fe en los políticos. Entonces, cuando, por ejemplo, teníamos que estudiar o ver qué propuesta tenía cada político, para un ciudadano, ¿qué ciudadano se va a sentar a leer las propuestas de los políticos? O sea, es hasta casi impensable. Uno dice, bueno, no, soy peronista, soy radical, y porque soy peronista, voto el peronista, porque soy radical, voto el radical, como es en Argentina. O demócrata y republicano, porque estoy afiliado al partido o lo que fuere. Entonces la gente muchas veces no estudia la propuesta, o sea, que mete un voto por ignorancia, pero es una ignorancia vencible, acá hay responsabilidad, porque el ciudadano tiene el deber de saber a quién está votando. Y muchas veces, ciudadanos, como estamos tan cansados de los políticos, decimos, bueno, si no voy a votar, como en Argentina, me multan e inclusive me impiden ciertos trámites de Estado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy, emito un voto y ni me importa qué voto emito. Voy y voto para no tener caos, ni pagar multa, ni tener problemas con el Estado cuando tengo que hacer un trámite de Estado. Entonces voy y voto. ¿A quién voto? Y no sé, porque no sé quién votar. Entonces ahí sí tenemos responsabilidad ya. ¿Por qué? Porque yo hubiera podido estudiar y ver quién era el candidato y no lo hice. Entonces ahí tengo responsabilidad moral. ¿Cuál es el otro paso, pero más grave todavía? Que yo sé que fulano o mengano es un candidato abortista, pero yo estoy afiliado al peronismo. Pongo los ejemplos de Argentina porque son los más familiares, ¿no? Yo siempre voté peronismo y resulta que mi candidato ahora es peronista y yo estoy afiliado al partido y bueno, voy a votarlo porque es el candidato de mi partido al cual estoy afiliado. Bueno, meto el voto del candidato. Soy totalmente responsable de la elección que hice y es grave. O sea, fíjense, y acá esto lo digo como una confidente, digamos, ¿no? Yo estos últimos años en Argentina me costó muchísimo votar, muchísimo, tanto que no fui las últimas elecciones a votar, porque tenía el terrible miedo de ser engañado como había sido engañado con la presidencia anterior cuando se dijo que la vida se iba a defender. Y después dijo que en la agenda que iba a dejar al pueblo que hable y después cuando la agenda de la ONU le bajó unos cuantos millones de dólares y que estas cuestiones se saben en realidad, se abrió el debate que terminó produciendo mucha grieta, más grieta de la que había en Argentina. Yo lamentablemente, por mi confusión y en mi conciencia, dije, no puedo ir a votar porque en realidad no sé qué hacer. Y no fui. Me siento responsable de eso porque tendría que haberme la jugado. Pero lamentablemente, en donde hay tanta mentira y tanta corrupción, ¿qué le queda al que debe de delegar el poder? En aquellos países que hay democracia, yo no le pienso delegar el poder a un político que va contra mis principios morales. Y en esto yo luché muy fuerte y los decía en las misas, me acuerdo de la ciudad de Crespo, y creo que alguno puede estar mirando porque recién vi que publicaban un mensaje que es de mi antigua parroquia. Yo a la parroquia, a mis feligreses, les decía, si ustedes van a votar un candidato, prepárense para perderse el cielo. Si ustedes van a votar un candidato que esté a favor de esta agenda, prepárense para perder el cielo. Yo no me lo quiero perder, ustedes arréglensela, digamos, ¿no? Muchos feligreses me decían, no se metan en temas de política. Yo nunca hablé de política, yo hablé de principios morales. De vida Habló del cielo. Claro. Ya. Y tengo muy buena relación, inclusive, con varios políticos de mi ciudad anterior, donde estuve trabajando, digamos, muy arduamente, también en conjunto con ellos. Pero había cuestiones en las cuales yo no iba a dar pie a torcer y donde saqué a mi gente de la parroquia a manifestarse en un pueblo de 20.000 habitantes, pero donde hicimos muchísimo ruido y ese ruido molestó, digamos, ¿no? Perdón, me fui un poco, perdón. Sí, padre, es muy interesante, muy importante que la gente creyente, la gente católica, la gente cristiana, sepamos que hay una responsabilidad nuestra. En México, en Acción Sonora, que es esta página de Facebook donde estamos transmitiendo, vamos a tener una campaña muy grande porque vamos a tener elecciones el año que entra y vamos a tener Ciudadano Gobernante, que es un movimiento que pretende certificar a cada candidato que así decida certificarse en vida, familia y libertades. Y no solamente va a ser la certificación, va a firmar un compromiso
tipo pagaré de defender la vida. Si no trabaja ya como funcionario por la vida, la familia y las libertades, va a tener una repercusión legal porque son nuestros empleados, los funcionarios, y deben de responder a nuestro voto. Cada candidato, cada candidata, cada partido político decidirá certificarse en esto y que uno como católico pueda decidir, ¿sabes qué? A mí me dijo que iba a ser pro vida, pro familia y pro libertades, porque nos estamos jugando, como dice usted, la vida eterna. Vi el spot, Raúl. En el cielo, aquí fuimos engañados también. Sí, es que en México el presidente actual durante campaña decía aborto se va a consultar al pueblo. Entonces uno decía, si consulta al pueblo, el pueblo no quiere. Pero y en otros temas como que jugó con la ambigüedad. Pero no debe de consultarse. La vida no debe de consultarse. Es un derecho. Los derechos no se consultan. Claro, claro. Pero mucha gente se fue con la finta y por la ambigüedad de las respuestas políticas. Uh-huh. Está suave eso de la certificación. Y que se les borre del libro de la vida también, sí. Yo vi el spot antes de que me lo mencionen, lo vi, me pareció una idea muy interesante, porque realmente eso cerraría, digamos, como toda esta ambigüedad de una crisis moral que nosotros tuvimos antes de nuestras elecciones. Muchos cristianos comprometidos con la fe venían y decían, yo no sé qué hacer, padre. Y le digo, yo tampoco sé qué hacer, pero no puedo decirte qué tenés que hacer. El voto es obligatorio en nuestro país. Y también secreto, y yo no puedo impulsarte a decir a quién tenés que votar, pero por lo menos busca formarte para votar lo menos peor, como decía en Argentina, ¿no? Lo menos peor. No nos queda otra que muchas veces de decir esto, ¿no? Lo menos peor. Pero el proyecto que ustedes están llevando adelante es increíble, y ojalá que muchos países de los nuestros imiten ese proyecto. O sea, el tener responsabilidades legales al ir contra algo que justamente ellos mismos firmaron representando al pueblo. ¿Cuándo el pueblo va a tomar conciencia de que en realidad los políticos son de paso y que el poder se lo damos nosotros en los países que somos democráticos? Lamentablemente, el pueblo está dormido en eso. Sí, estos últimos tiempos se han empezado a levantar más. Pero un gobierno, como pasó en Argentina en el año 2001, si recordarán ese famoso año 2001, nuestro presidente se escapó por el techo de la Casa Rosada en helicóptero y no lo vimos nunca más. O sea, literalmente, ¿por qué? Porque el pueblo llegó a un punto, se hartó y ese fue el periodo que hubo 4 presidentes en menos de un mes, 4 o 5 presidentes en menos de un mes. Asumían el control de mando y decían, no, con este país no me quedo ni a palo, esto es un caos, me voy de acá. Argentina tuvo esos 4 presidentes y en menos de un mes no sabíamos para dónde íbamos. Pero ¿qué pasó? El pueblo dijo, nos hartaron. Nos cansaron, y no es que estoy invitando a la revolución, estoy invitando a que los políticos tomen en cuenta la palabra del ciudadano y de los que ejercemos la delegación de poder en los países democráticos. Lo que yo estoy haciendo con un político es delegarle mi poder para que decida en nombre mío, no en nombre de las minorías o de las agendas catastróficas que muchas veces se quieren bajar. Padre, estamos platicando con el padre Julio Fáez. Él es de Argentina, actualmente está en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos está hablando acerca de esta provida eterna. Como católicos y como creyentes tenemos que pensar en las próximas elecciones y tomar en cuenta que se juega nuestra vida eterna si votamos por candidatos y por políticos claramente pro vida, antifamilia y antilibertades. Hay una pregunta por allí que dice que si, ¿cómo hacerle con los jóvenes, padre, para concientizarlos? Usted tiene redes sociales, ¿nos pudiera compartir, padre? Sí, yo trabajo bastante en las redes sociales, sobre todo en este tiempo de pandemia. Tengo mi Instagram, que es Padre Julio Fáez, tengo un canal de YouTube, que es Padre Julio Fáez también, tengo una página de Facebook, que es Padre Julio Fáez, ambas redes sociales, y he tenido, digamos, como un compromiso social y también mediático, si se quiere, de este punto de vista. El trabajo con los hijos es muy difícil para los papás que por ahí nos están mirando, y observé el comentario de recién que publicaron. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros jóvenes, como lo decía anteriormente,
absorben lo que viven en la calle, lo que miran a través, ahí a Pili, ¿no? Pili Palacios, lo que ven a través de la televisión o de la pantalla chica, como decimos también, y esas cuestiones se van ganando de tal forma en los corazones de los jóvenes que por ahí es muy difícil. Yo le decía a los papás cuando estábamos en medio de esta discusión en Argentina, papás muy, muy comprometidos con el tema de la fe y también con el tema de la vida, y de pronto los hijos, en casas había un pañuelo verde y un pañuelo celeste, en la misma casa, digamos, y por ahí se enfrentaban. Yo le decía a los papás que no se enfrenten a los hijos que de pronto portaban el pañuelo verde o salían a manifestarse, que no lo enfrentaran, sino que le demostraran amor y le muestren con el testimonio, con el amor, cómo convertían las primeras comunidades cristianas. O sea, las primeras comunidades cristianas convertían por el testimonio. Y con ese amor tratar de muchas veces, con mucha paciencia, mostrarles el ejemplo de lucha que los papás han llevado, digamos, que cómo deberíamos de valorar la vida, no con discusiones, porque en el caso, por ejemplo, de la adolescencia sabemos que los adolescentes, porque están reafirmando su sexualidad, su personalidad y demás, es hasta casi imposible discutir. Entre el margen de 13, 14, 15 y 16 años, los que tienen hijos entre ese margen de edad, saben que los hijos muchas veces... A los 30. Hasta los 30, es cierto. Tenía una psicóloga... mi psicóloga en Argentina, Carmen Muñoz de Agatao, una grande mujer, ella es psicoterapeuta de terapia simbólica, una fundadora argentina, Mariana Anis, y ella decía, Julio, mirá que si no maduras vas a seguir siendo adolescente hasta los 33 años como lo son todos, así que creo que el año pasado dejé la adolescencia. Claro, o sea... es muy difícil en ese margen de edad, pero creo que el testimonio contagia muchísimo. Los papás muchas veces no saben cómo actuar frente a esto. Mi consejo para los papás que no saben cómo actuar es mostrarle a través del testimonio, jamás a través de discusión, cuáles son los valores. Porque cuando el otro está parado en otra parte, el discutir termina agotando y produciendo una tristeza tan grande en el corazón que donde yo veo que ya no se puede hablar, directamente no hablo, no discuto, trato de mostrar. Y ahí está el desafío de nosotros en realidad. Es el desafío más grande. Yo como mamá, ¿cómo le digo a un adolescente de 14 años que sale a la calle con un pañuelo verde, que lo que está haciendo es lo que la mamá hizo hace muchos años atrás cuando tuvo la opción por tenerla? O sea, lo contrario de lo que la mamá hizo cuando ella tuvo la opción por tenerla. Le muestro con mi testimonio de amor que lo que ella está haciendo va contra lo que yo le transmití. En algún momento los jóvenes creo que se van a dar cuenta. Y después del trabajo intenso que hacemos nosotros, que hacen ustedes, que hago yo, que hace tanta gente de buena voluntad, que hacen tantos profesores en la universidad, donde son atacados literalmente cuando hay una postura frente a esta visión, que me tocó a mí también, inclusive en un profesorado confesional donde daba clases, ¿no? De chicas buenísimas, chicas que hasta el día de hoy aprecio mucho. Yo daba clases en uno de los profesorados, preparaba los futuros docentes. Yo tenía a cargo una cátedra que era Teología 3, pero que daba mucho más ética que Teología 3, en donde preparaba a las futuras docentes y en donde tenía una de mis chicas que iba con el pañuelo famoso, el pañuelo naranja y el pañuelo verde. Chica que aprecio muchísimo, una chica que aprecio muchísimo, hasta que un día en mi cátedra le dije, discúlpame, pero si volvés a entrar con ese pañuelo, no puedo permitir que esté en esta cátedra. Tuvimos una conversación larga después, me acuerdo, nunca fue en mal tono, que fue una conversación larga que realmente a ella le hizo ir sin ese pañuelo, pero ya con otra actitud. O sea, y no simplemente porque portaba este plástico en el cuello, o sea, porque detrás de esto hay una persona, hay un Julio, hay un joven que lucha por ideales, un joven que lucha por acompañar a jóvenes que están sufriendo muchísimo, que intentan encontrar valores en un mundo que está tan perdido, o sea, por muchas cuestiones, donde se han naturalizado muchas cosas malas, y en donde hoy nos desafiamos, ustedes, yo y tantos otros, que desde un trabajo silencioso, día a día, se vuelven a parar y vuelven a decir, hoy tengo que volver a mostrar con mi vida que la cosa no es así, que esto que nos están presentando no es así. No dejar dormir la conciencia moral. Entonces, para los papás que por ahí están muy preocupados, muestren siempre con testimonio
con testimonio, que la realidad, el camino va por otro lado, y que una decisión de nosotros puede llevarnos justamente a perder la vida eterna, y eso sería como una gran pérdida. Yo no quisiera arriesgarme. Blaise Pascal, capaz que le suena, otro gran filósofo de la Edad Media. Blaise Pascal decía que el hombre muchas veces en el campo de la fe es como una caña pensante, ¿no? Esta caña pensante que se mueve, ¿no? Y después él ponía otra imagen del vacío, que esta imagen es muy familiar con lo que quiero explicar ahora. Decía, la fe es como un salto al vacío. Uno está parado en la cornisa y puede decidir saltar o no saltar. Del otro lado uno no sabe lo que hay cuando salta al vacío. Y Blaise Pascal, frente a lo que le cuestionaba, decía, miren, yo no sé lo que hay del otro lado, pero antes de quedarme en la cornisa prefiero saltar. Y la fe se trata de eso, prefiero saltar, porque no vaya a ser que por no saltar me pierda algo que es mucho más interesante, que está después del salto. O sea, no quiero pensar así. Casi una bien invertida en el segundo Foro Humanidad 2020, platicando en diálogo con el padre Julio Fáez, argentino, que está ahorita en estos momentos laborando en su ministerio sacerdotal en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una frase de Juan Pablo II en la encíclica de 1995 que dice que hay una conjura mundial en contra de la vida de organismos internacionales. Ya sabemos cuáles son esos organismos internacionales: Amnistía Internacional, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OMS, la UNESCO, etcétera. Pero también hablaba de una cultura de la vida, de esa cultura que está buscando ser provida eterna, Padre, y que queremos cerrar con mucha esperanza. ¿Hay esperanza en este mundo, Padre? Sí, muchísima. Y soy testigo de eso, O sea, el descubrir, o sea, justamente en Argentina fue la experiencia más fuerte. Me llevó muchas lágrimas la experiencia de Argentina. Inclusive cuando por ahí veo alguna foto de lo que ustedes hacían hoy, me emociono hasta las lágrimas, pero porque cuando me tocó ver las imágenes de los jóvenes que salían a las calles para pelear por estas cuestiones, ¿no? de vida eterna, yo decía, wow, ¿dónde estaba toda esta gente? ¿Dónde estaban estos jóvenes? ¿Dónde estaban todos estos matrimonios? Ver los papás, mamás con cochecito, todos sus nenes, jóvenes, eufóricos, a que con esto se puede, me hizo volver a creer en que hay esperanza. Cuando se apague la esperanza, se apagará todo, porque en realidad la esperanza es lo que nos mantiene en tensión. O sea, si la esperanza, que es una virtud teológica, no la tenemos, se muere, en realidad se apaga esa fuerza de tender a, buscar a, llegar a. Y la esperanza está, y en las nuevas generaciones está mucho. Y yo creo que las nuevas generaciones no están dormidas, simplemente le están vendiendo una parte de lo que dicen ser la realidad. Le están vendiendo sofismos, como decían los sofistas, le están vendiendo verdades, mentiras disfrazadas de verdades. Y ahí es donde está nuestro gran desafío. Somos llamados a la vida eterna. La vida en un segundo se puede fumar, y aquí quiero cerrar con esto, digamos, por lo que me decían ustedes. O sea, y acá no es que estamos contra una persona que de pronto se siente condenada por la iglesia porque se dice que es homosexual. Jamás la iglesia, en ese sentido, ha condenado, por ejemplo, el tema de la homosexualidad en cuanto que deja o excluye a la persona. A la persona se la acompaña del camino de la fe, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tráteselo con respeto, con misericordia, ayúdeselo a caminar. O sea, jamás en mi confesionario corrí un cura, o corrí un chico que me plantea esta cuestión, o una chica que me confesó que abortó, jamás. Porque por ahí los curas dicen, bueno, son los que hablan, pero son los pedófilos, son los pederastas, son estos, son los otros. Yo mi sacerdocio me lo tomé en serio porque quiero ser santo. No soy de uno del montón, como muchas veces dicen, porque ven un plástico en el cuello de una persona. ¿Ya? Entonces, el gran problema es que a veces nos quieren hacer perder este norte de la vida eterna. Somos llamados a la vida eterna, somos pro vida eterna. Y para ustedes, como para mí, todo lo que esté en este camino que nos ayuda a pensar, digamos, para la vida eterna, es lo que nosotros tenemos que seguir y no podemos negociarlo, porque nuestra función guiar a las personas a la vida eterna, no hundirlas.
fue el trabajo de tantos que nos precedieron y de tantos otros que vendrán cuando nosotros pasemos. La gran cuestión que muchas veces uno se da cuenta también es esta, que a veces nos damos cuenta muy tarde, cuando estamos en el lecho de muerte, que había que vivir de otra forma. ¿Y por qué tenemos en el lecho de muerte darnos cuenta? ¿Sabes cuántas personas a veces nos llaman a los curas para asistir a una persona que nunca vivió la fe y que de pronto está a la puerta de la muerte y se les caen los pantalones porque dice, me di cuenta que viví mi vida mal? Dios en su misericordia es infinita y yo no soy quien para juzgar ni condenar ni absolutamente nada de eso. Pero ¿por qué a último momento, cuando en realidad la opción es en la vida paso a paso? O sea, la vida eterna es ser del que es padre siendo buen padre, el que es madre siendo buena madre, el que es hijo siendo buen hijo, el que es abuelo siendo buen abuelo, el que es docente siendo buen docente, el que es político siendo buen político. De eso se trata la vida eterna. O sea, en jugarnos en esas opciones concretas, cotidianas, pequeñas cosas, hasta cuando corrijo un examen. O sea, eso es la vida eterna. Vivir a pleno mi vocación hasta que algún día tenga que ir. Acá yo tengo los días contados. Usted y yo tenemos los días contados. ¿Y saben qué? Como dice San Juan de la Cruz, al final de la vida seremos juzgados en el amor. Sí, es cierto. Seremos juzgados en el amor, como dice San Juan de la Cruz. Pero yo tengo esta imagen que es totalmente personal. En ese juicio de amor, en el momento de encontrarnos con Dios, en el juicio particular, se nos pondrá una balanza frente a nosotros. Esto no es de la iglesia, es una imagen personal que yo hago para poner esto del juicio en el amor, digamos, ¿no? Una balanza a nosotros. Nos van a poner las dos balanzas. En una balanza, todo lo malo que hicimos en nuestra vida. En la otra balanza, todo lo bueno que hicimos en nuestra vida. Si la balanza pesa más del lado malo, nosotros mismos, porque Dios no lo va a hacer, nosotros mismos nos daremos vuelta y nos iremos. Y habremos perdido la vida. Si la balanza pesa más del amor, nuestro rostro se transformará y Dios mismo nos dirá, pasa, seguidor imprudente, porque el banquete te pertenece. Y cada una de nuestras obras está contando en esa balanza y el tiempo está corriendo. Un programa muy completo, Padre. Esperemos que en la vida eterna estaremos contando estas anécdotas con todo el favor de Dios. Le queremos reconocer, Padre, su participación. Queremos reconocerle por medio de este reconocimiento virtual. Se lo haremos llegar también virtualmente. Otorgamos el presente reconocimiento a el Padre Julio César Fáez. César es su segundo nombre, Padre. Exactamente. Por haber participado en este segundo Foro Humanidad 2020. Luis, tuvimos un programa completo. Muy completo, mucho aprendimos con el padre. Hablaba de que no incitaba al padre a una revolución, pero en realidad todas sus palabras fueron revolucionarias. Y lo digo con Paul Valéry, creo que era el francés que decía, o Pilly, que decía, la revolución será moral o no será, decía, vamos a hacer una revolución moral, estamos en guerra. Le agradezco mucho por su participación. En esa guerra espiritual, le agradecen, Padre Pili Palacios, también agradece su presencia por estas lecciones de amor a la humanidad. Gracias a quienes nos siguen por medio de la página México en Acción Sonora. En muy breves horas estará esta misma entrevista en la página de YouTube Ideología del Caos, en el canal Ideología del Caos en YouTube, y por supuesto se queda en esta página de México en Acción Sonora, en la página Ideología del Caos, en la página de Facebook Colonización Ideológica y en la página de Facebook Políticamente Incorrecto. Agradecidos, Padre, con usted, sus últimas palabras aquí en el programa. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por confiar también. Sé que el contacto fue a través de Rosy Romero. Bueno, ahí está comentando, así que del Ministerio Hispano. Y bueno, sepan que uno está, o sea, vamos a llevar, aquí estamos preparando los 40 días por la vida también, así que en cualquier momento me voy a instalar frente a la clínica de Plan en Parejos con mi rosario, y aunque sea para que los que pasen por ahí sepan que exactamente
sepan que hay otra opción, ¿no? Y esa opción es la vida eterna. Así que sigamos caminando juntos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Somos un cuerpo en donde todos somos importantes, y cuando falte una parte de este cuerpo, en realidad todo se viene abajo, ¿no? O la imagen que pone Pedro, la iglesia que está edificada sobre piedras vivas. Todos somos importantes, y si no caminamos juntos, querida familia, la cosa se viene mal. Por eso, gracias por este trabajo que están haciendo ustedes, que es increíble. He seguido la página, estoy viendo algunos de los fragmentos. Hoy escuché al señor Alberto Bárcena, muy interesante, sobre la agenda de la ONU. Bárcena, de España, la agenda de la ONU, me pareció muy interesante. Y a pesar de las dificultades, tanto Raúl, Luis y todos los que están trabajando detrás, no se cansen. Sigan, vamos, que después tendremos una eternidad para descansar. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias, padre. Gracias, igualmente. Ahora que habla de Alberto Bárcena, padre, también cita mucho al padre Juan Claudio Sanaúja, es argentino. Es un sacerdote que es el que más sabía acerca de la agenda de la ONU. No sé si lo conoce. He escuchado mencionarlo, pero no creo no conocerlo. Ok. Buenísimo. Invitamos a la gente que nos escucha también a buscarlo en YouTube, ahí al padre Juan Claudio Sanaúja, también argentino, igual que padre Julio Fáez. Muchísimas gracias, padre. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias Luis, gracias Raúl y a todos los que están del otro lado, mi bendición y la protección de nuestra mamá del cielo también. Amén. Gracias.